Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la... Bendiciones para todos mis amados amigos y hermanos que nos ven por Teleradio Cristiana. Un placer compartir estos momentos con ustedes. Nos acompaña nuestro hermano Julio Benítez. Dios te bendiga, hermano Julio. Dios bendiga a todos los hermanos acá de Teleradio Cristiana que tan gentilmente nos ven. Hemos salido un poquito tarde en el aire, pero estamos aquí, qué bueno, porque tenemos un tema muy especial, un tema maravilloso que compartir con cada uno de ustedes. Hermano Julio. Es una bendición este tema que viene a continuación, Juan. Amén. Porque poco conocido. Y a la vez Dios va a bendecir mucha vida que nos están viendo en este instante. Amén. Esto es así. El tema de hoy es un tema que nosotros hemos querido traer como ayuda. Siempre decimos que nosotros somos observadores de buena fe. Cuando decimos observadores de buena fe, es que nosotros como parte del cuerpo de Cristo tenemos que hacer nuestra función, ¿verdad? Así vemos algo en lo que podemos ayudar, tenemos que ayudar. Ese es el propósito de este canal, este es el propósito del tema de hoy. Si el señor director nos da close-up también, porque a veces estamos un poquito lejos de la cámara, aquí nos vemos también un poquito más de cerca con el público, ¿no? El tema de hoy es el Dios de la Biblia. De eso vamos a estar hablando, del Dios de la Biblia. Entonces, cuando usted ve un tema de ese tipo de tema, uno se pregunta, ¿el Dios de la Biblia? Pero ¿será que existirán hay un Dios que está fuera de lo que es la Biblia? ¿O es diferente? ¿O es diferente el Dios a los dioses? Porque una cosa que sí queremos señalar es que cuando traemos el tema del Dios de la Biblia, es para que nosotros pongamos nuestra atención sobre ese Dios que la Biblia ha revelado y que se revela a través de la palabra de Dios. Y es importante el tema porque realmente el Dios de la Biblia es conocido por la Sagrada Escritura. Sí, precisamente. Y tú has dado en el clavo, ¿no? Cuando uno dice que ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que yo conocí,
Ese es el Dios al cual mucha gente le sigue, pero que se ha ido apartando de lo que es ese Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia que nos enseña que es una persona que tiene planes para el hombre, que es el arquitecto del universo, que es el que ha dejado su palabra para que la gente camine por ella. Ese es el Dios de la Biblia que conocemos. Ahora bien, hay personas que son dadas a tener un Dios imaginario en su mente. Anoche, yo en mis oraciones, de una forma inusual, y esto ya a modo un poquito de testimonio, yo le oré al Dios de la Biblia. Yo decía, Señor, tú que eres el Dios de la Biblia, tú en esas palabras sagradas dicen que tú eres nuestro consolador, que tú eres nuestro ayudador, que tú eres el que sustenta con la diestra de tu fuerza a tu siervo. A ese Dios revelado, a ese es el que yo me dirijo, no al Dios que mi mente pueda imaginar. Y me surgió la idea de traer este tema, precisamente, porque lo que estamos mirando muchas veces con muchas personas es que están siguiendo a un Dios muy diferente al Dios que la Biblia señala. Y es importante este tema, Juan, porque hay muchas personas que quizás tienen la idea de que le sirven a un Dios y están en la iglesia y tienen una imagen en la mente de ese Dios, pero realmente no ha conocido ese Dios a través de la escritura, qué hacía, qué no hace, qué quiere de ti, qué quiere de ti, todo eso. No hay una entrega realmente de un conocimiento de Dios a través de la escritura. Correcto, pero eso pasa, hermano Julito, porque la gente se ha olvidado de la palabra de Dios, de la lectura de la palabra de Dios. Las personas, recuerda que el tema del lunes hablábamos del evangelio extraño, del evangelio que nosotros no conocimos, porque hoy en día la gente es más dada a seguir lo que dice fulano de tal, lo que dice el apóstol tal, lo que dice el predicador tal, o lo que dice el pastor tal. Y a veces no nos detenemos a ver qué es lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Cuando Dios se le revela a Moisés en el desierto y lo envía a Egipto, Moisés le hace una pregunta crucial a Dios y le dice: ¿qué le digo yo al pueblo? ¿Quién es quien me envía? Porque obviamente no te conocen. Dios le dice: dile que yo soy el que soy. Cuando Dios le revela a Moisés su nombre, que de ahí donde viene el nombre de Dios, Elohim, o el tetragramatón, exactamente, Jehová o Yahweh, Dios se revela al hombre con su nombre: yo soy el que soy. Pero oye, ¿cuál es el nombre de Dios? Yo soy. Cuando nos vamos a la gramática, Dios utiliza la primera persona y el verbo ser, ¿verdad? Entonces, yo soy. Entonces, el yo soy es el calificativo, vamos a decir, o nos da a entender que Dios tiene identidad e independencia propia. Cuando Dios dice yo soy, te está diciendo, como le dice allá en los mandamientos: yo soy Jehová y fuera de mí no tendrás otros dioses. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, ese Dios que se revela en la Biblia, el Dios de la Biblia, le exige al hombre: fuera de lo que yo soy, no te hagas ninguna imagen. O sea, el hombre en la antigüedad, Julio,
cuando tenía otros dioses, esos dioses eran a imagen y semejanza del adorador, de los sacerdotes sobre todo. O sea, era la imagen viva de los sacerdotes, de sus anhelos, de sus sentimientos, de sus pensamientos. Con Dios, el verdadero Dios, no puede suceder esto porque Dios es un ser independiente, que poco importa lo que tú pienses acerca de Él siempre será Dios. Ahora, Dios quiere que nosotros le conozcamos tal y cual es. Por eso dice, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Realmente, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Verdad? Entonces, esa es la pregunta, ¿verdad? Contemporánea, o es la percepción contemporánea De las religiones. de la religión. ¿Quién es Dios? Ahora, cuando tú analizas qué es lo que se está enseñando en el día de hoy, o más bien qué es lo que la gente opina, qué es lo que la gente dice, qué es lo que la gente comenta acerca de ese Dios, tú te vas a dar cuenta que hay una idea muy vaga, muy subjetiva de lo que es el verdadero Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios que tiene el control del universo y hizo al hombre con propósitos. Cuando decimos que Dios hace al hombre con propósito, propósito principal, glorificar a Dios, ¿verdad? Es el propósito general de cómo Dios hace al hombre, un hombre que viva en la tierra una vida feliz, una vida lejos de las preocupaciones, lejos de lo que es la muerte. Así fue que Dios hizo al hombre. Dios era amigo del hombre, más que su creador, era su amigo. Porque la palabra lo dice, que Dios venía toda la tarde al jardín a conversar con Adán y Eva. O sea, Dios era amigo del hombre. Y Adán lo conocía. ¿Tú entiendes? Entonces, pero mucho ha llovido después de eso. Muchas cosas ha tenido Dios que hacer para que el hombre le entienda, para que el hombre lo comprenda, para que el hombre sepa cómo debe vivir en esta tierra, ¿no? Y realmente, cuando nos hacemos esa pregunta, o le hacemos este tipo de preguntas a un creyente, realmente, ¿cuál sería la reacción que tomaría ese creyente? ¿Quién es Dios para ti? ¿Me entiendes? Hay mucha gente... Muéstrame ese Dios por la cual tú le sirves. No, oye, ¿qué es lo que pasa con mucha gente de hoy? Creen que Dios es un ser que solamente sirve para cumplir y satisfacer necesidades. Para satisfacer necesidades. La gente, por eso siempre decimos que la gente hoy en día está más atenta de las manos de Dios que de quién es realmente Dios. Entonces, la pregunta es, ¿realmente conocemos a Dios? ¿Verdad? Entonces, cuando usted precisamente, porque hay una imagen que habla de eso, ¿verdad? Queremos, ¿quién es este Dios? ¿Verdad? ¿Quién es este Dios? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo le conocemos? Pero también hay otra pregunta que dice, ¿realmente le conocemos? ¿Me entiendes? La Biblia nos enseña y nos dice que debemos examinarnos a ver si estamos en la fe. Y uno tiene que autoanalizarse y preguntarse, ¿conozco yo realmente a Dios? Pero le tengo noticia, hermano Julio. La gente nunca podrá conocer a Dios si no lee la palabra. La Biblia. La Biblia es la que nos ha dado a conocer quién es ese Dios. De hecho, la noción errada o acertada que tengamos acerca de Dios, lo conocemos a través de esto. Pero hoy en día, en la era de la comunicación, en donde el conocimiento es lo que prima. Anteriormente,
el conocimiento estaba en manos de unos pocos, llamados eruditos, que tenían grandes bibliotecas, que tenían el conocimiento, era un privilegio. Hoy en día, el conocimiento está al alcance de todos. Gracias a la tecnología, tú entras al internet y buscas la información que tú quieras de forma gratis, en su gran mayoría. Pero la gente, a pesar de eso, prefiere tener una idea vaga acerca de Dios. Porque hoy en día, el tú conocer a ese Dios de la Biblia conlleva compromiso. Cuando tú abres la Biblia, es como si tú te vieras en un espejo. Ves tu rostro y entonces ese espejo te dice cómo tú estás, cómo tú estás en ese momento. Entonces, la Biblia es eso. Y parece doctor, que realmente a veces yo pienso y analizo que tanta forma y método que hay de cómo nosotros llegar a la Biblia. Tenemos Biblia en tabla, Biblia en celulares, Biblia en audio, en internet tenemos muchos tipos de Biblia. Incluso hace unos cuantos meses yo fui a un lanzamiento que tuvo la Liga Bíblica, a donde ellos tiraron la última Biblia en una versión diferente. Le quitaron los textos, los versículos y los capítulos, la tiraron solamente así la letra. Una versión nueva titulada la Biblia de la Antigüedad como fue escrita realmente, Okay. Sin versículos, sin capítulos. Sí, mira, lo que por la idea, sí. La idea de ellos es que la gente se acerque más a la Biblia, porque quizás los versículos y los capítulos ponía a la gente cansón. Son muy extensos. Y también hacerlo en forma de novela para llamar la atención y que la gente pueda leer la Biblia en forma de pero novela. te voy a decir algo. Ahí es donde precisamente hemos caído. Realmente el intento es bueno. El intento es bueno que la gente aprenda la palabra. Pero muchas veces los métodos son contradictorios. Porque es lo mismo que mucha gente utiliza la idea de que para yo acercarme a un rapero tengo que vestirme, tengo que cantar rap para llegarle al que canta rap. ¿Tú entiendes? O sea, la Biblia es la Biblia y es una fuente inagotable. La Biblia no tiene desperdicio. La Biblia es completa. Cada versículo de la Biblia encierra una enseñanza extraordinaria porque es la palabra de Dios hablada. Ahora, que se trate de ajustar para hacerla más... No, la Biblia es interesante por sí sola. Precisamente lo que pasa es que la gente hoy en día ha dejado la lectura. Los pastores en las iglesias deben hacer mayor hincapié en sus miembros. Digo, si son pastores que les interesa que la gente lea la Biblia, hay que decir esto. ¿Tú sabes por qué? Porque en los tiempos antes de la Reforma protestante y muchos años después, la Iglesia popular tenía el monopolio de las Escrituras, que solamente eran los sacerdotes quienes tenían acceso a las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, el pueblo común no tenía eso. Pero hoy en día a mucha gente no le interesa que tú leas la Biblia porque le interesa mantenerte haciéndote cuentos de acuerdo a sus intereses. No, y también cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta de muchas situaciones que ellos hacen. Juan 8:32 te dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora bien, la pregunta es, ¿conocemos realmente a Dios? Cuando Jesús se encuentra con la samaritana,
allá en el pozo de Sicar, allá en Sicar. Jesús y ella tienen una conversación muy interesante. Jesús le dice, la salvación, ¿sabías tú que la salvación viene de los judíos? Y ella dice, bueno, pero a nosotros se nos enseñó que adoráramos en este monte, y ustedes dicen que allá en Jerusalén es que se debe adorar. Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben, y adoraban a Dios. Pero Dios busca verdaderos adoradores que le amen a Dios, que amen a Dios en espíritu y en verdad. Cuando Jesús da esta declaración, lo que está diciendo es, tú tienes que saber lo que tú estás adorando. Tú tienes que estar seguro ante quién tú te estás inclinando. ¿Quién es el objeto de tu adoración? Si soy yo Dios Todopoderoso, entonces tú tienes que conocerme. O sea, a eso que se refiere en espíritu y en verdad. Dios no quiere que usted esté adorando sin usted conocer qué es lo que está haciendo, qué es lo que Él espera de ti, qué es lo que Él quiere de ti. Porque Dios es un Dios de propósito. Dios no es algo, no es una cosa con la cual tú te puedes simplemente manejarlo, utilizarlo, tirarlo por aquí. No, Dios no es, Dios es el Dios Todopoderoso. Y cuando Dios se daba a revelar en la antigüedad, se utilizaba una frase, muchos profetas. El Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, como no tenían una Biblia, algo escrito, pero para llegar a Dios estaba la tradición. El conocimiento era Isaac, Jacob y Abraham. Dios le dio el mandamiento al pueblo y le dijo, mira, estas palabras que yo te doy, átala en la frente, en tu frente, escríbela en las puertas, en la tabla, habla en la mañana, habla en el camino, habla en la noche de ella. Habla de mí, que eso es lo que Dios quiere, que la gente, porque tú no puedes testificar. Mire, yo soy abogado, para los que me están mirando por primera vez, que tal vez, y primera vez que digo que soy abogado, de ejercicio. La gloria sea para Dios. Y yo sé lo que es un testigo. Un testigo es una persona que va a declarar sobre algo que vio, escuchó, o que tuvo conocimiento por alguno de sus sentidos. Es un testigo que tiene conocimiento de primera mano. El creyente está llamado a testificar de Cristo, pero ese testimonio tiene que ser un testimonio verdadero, no de oídas, como decía Job. Hay mucha gente que conocen a Dios de oídas. Dios quiere que tus ojos vean a Dios en el sentido espiritual. Entonces, tú no puedes testificar de lo que tú no conoces, pero mucho menos tu vida, porque uno testifica de lo que uno siente, de lo que uno ha vivido. Por eso el salmista decía, cuán grande eres, cuán maravilloso eres, Señor. Tus misericordias son para siempre, porque era algo que él vivía. Entonces, Dios quiere que el hombre tenga esa intimidad con Él. Por ejemplo, hay un versículo en la palabra que se encuentra en Juan 17, del 1 al 3. Oye, Juan 17, del 1 al 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Deje esa imagen ahí en el fondo, pero vuelva acá con nosotros, señor director. Mire, la voluntad de Dios y la vida eterna está en que conozcamos a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Eso es la voluntad de Dios para el hombre, que el hombre conozca a Dios, a ese Dios bueno, a ese Dios bondadoso, pero a ese Dios que sabe corregir a sus hijos cuando no estamos caminando en el camino correcto.
Ahora, cuando nosotros no conocemos a Dios realmente a través de la Sagrada Escritura, no estamos o no tenemos una educación cristiana bíblicamente, porque tenemos un conocimiento nada más de idea propia. De oídas. Hoy el Evangelio, la gente, usted hace una encuesta sobre el universo de los creyentes evangélicos, preguntándole qué tiempo usted le dedica a diario a la lectura de la palabra de Dios, y usted va a encontrar un porcentaje muy bajo que lo hacen, porque la gente hoy en día prefiere conocer a Dios de oída, de lo que el otro dice. Entonces ahí es donde viene el error, porque ya usted no se convierte en discípulo de Cristo ni de Dios, sino de lo que fulanito dice. Entonces fíjate una cosa, Dios trató con el pueblo de Israel como pueblo, como nación, la nación de Israel. Con la iglesia, Dios trata de forma individual. Por eso el Señor Jesucristo llama a Pedro primero, después llama a Andrés, después llama al otro, y hoy somos millones, más de 1.000 millones de cristianos a nivel del mundo. Una cadena. Pero así Dios ha personalizado su relación con el hombre. Dios quiere una relación contigo personal. Pero los beneficios de conocer al Dios de la Biblia es que ese Dios de la Biblia usted lo puede conocer a través de la palabra, pero la palabra de Él dice, tú tienes que buscarme en oración y en ayuno. Lo único que quita las ganas de pecar es la ganas de orar, o el deseo de orar. La palabra de Dios es la única que cambia, como dice el profeta, no es tu palabra como martillo que quebranta las piedras. Entonces, lamentablemente la gente se está perdiendo de lo mejor. Allá en el Salmo 119, versículo 97, el rey David, que tenía tantas preocupaciones ya como rey de Israel, él dice allí, oh Señor, cuánto amo tu ley, es ella mi meditación todo el día. Cuando tú tienes la palabra de Dios en tu vida, cuando tú conoces a ese Dios a través de la palabra, tú estás seguro en quién tú has creído. Tú estás seguro que en medio de las adversidades tú tienes a un Dios todopoderoso ahí, no porque fulano lo dijo, sino porque la palabra de Dios tú lo leíste y eso está en tu corazón. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando tú lees esas palabras, y eso es lo que el diablo no quiere, por eso ha alejado a la gente del conocimiento bíblico. Por eso Cristo, cuando fue enfrentado por Satanás, le decía, escrito está. Fue con la palabra de Dios, porque a través de ella es que conocemos a Dios, pero en la palabra de Dios hay poder. Entonces, la palabra de Dios es tan fuerte que dice Hebreo que entra al hombre y penetra hasta los tuétanos de los huesos. Oye lo fuerte que es la palabra de Dios. Pero que discierne hasta los pensamientos del alma. Todo, aún lo que usted no conoce, la palabra de Dios te lo da. Pero la palabra de Dios sana. En medicina dice Proverbios. Para tus huesos, edifica. Entonces, yo le doy gracias a Dios que en los primeros años que yo me convertí, yo fui un asiduo lector de la Biblia. Eso es lo que me ha hecho permanecer en el Evangelio. Porque muchas pruebas, muchos años han pasado después de eso. Muchas pruebas han llegado a mi vida, difíciles. Y la palabra de Dios, ese Dios que yo conozco a través de su palabra, por eso decía,
Anoche yo le oraba a ese Dios de la Biblia que se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Porque hoy en día la gente tiene que volver a ese Dios de la Biblia, conocer a ese Dios de la Biblia, que es el verdadero Dios, no el Dios imaginario que yo tengo en mi mente, o que al apóstol tal le hizo forma, y es lo que está predicando, lo que está enseñando, y mucha gente, ese es el Dios que conocen, y no conocen al Dios de la Biblia. Entonces, precisamente estos programas son con esta intención. Deben decir que la gente entre realmente a lo que Dios quiere. Dios quiere darse a conocer, pero que lo conozcan a través de la Biblia. No hay otro medio. No hay otro modo de usted conocer personalmente a Dios, sino es a través de su palabra. El mismo Cristo le dio a los judíos escudriñar la Escritura, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, queremos saber de Cristo, quién hizo Cristo, quién es Cristo y de dónde viene Cristo. Es por la Biblia. Sí, entonces debemos volver a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos volverá a Dios, pero también nos mostrará el camino y la necesidad de estar en contacto con ese Dios a través de su oración, que es algo que también se ha ido perdiendo en el creyente. Anteriormente se nos enseñaba que el alimento del creyente era la palabra de Dios, el ayuno y la oración. O sea, eso es el alimento, eso es lo que nos hace caminar en Dios, eso es lo que nos hace remontarnos, como decía el profeta, ¿verdad? Entonces, qué buena, bendita sea la palabra de Dios, bendito sea ese Dios de la Biblia, el cual nosotros conocemos y el cual le estamos, ¿verdad?, hoy en día señalando, recordándolo, porque sabemos que la gente lo sabe, pero como decía el apóstol, a veces no nos cansamos de repetirle las mismas cosas, porque a veces cuando uno repite las mismas cosas, algo se le queda a la gente. Nunca habíamos manejado este tema de esta forma, pero si Dios quiso que lo trajéramos, porque yo sé que a algunas vidas Dios le está llegando a través de este tema. Yo creo que hemos terminado. Hemos llegado al final, ¿verdad? Y recordándole al oyente, la Biblia habla en Pedro 1 Pedro 2, que deseemos la leche. Sí. Ya refiriéndose como niño la leche. Y que pasemos a otro nivel. Pero no adulterada. No, la leche no adulterada. Es decir, que nosotros tenemos que desear como niños esa leche, pero una leche pura, que es la palabra de Dios. Amén. Hace muchos años yo leí un libro y alguien decía sobre la Biblia, en ese libro, a la Biblia no la hace grande que el tal filósofo o el presidente tal o el personaje tal la lea. La Biblia es importante por sí misma y que debería estar en lo más alto de nuestra biblioteca o del estante, y que debemos desempolvarla y cada día leerla para saber qué Dios nos tiene. A veces usted abre la Biblia y donde quiera que usted la abra, Dios algo tiene que decirle a su vida en ese momento, porque es que el Espíritu Santo le va a guiar a toda verdad. Otra cosa es tan importante que usted no puede predicar si usted no conoce la Biblia. A veces es mejor que usted no predique. Y usted dice, ¿cómo va a ser? Sí. Y le voy a poner un ejemplo breve, porque ya el programa se terminó. Mire, cuando los amigos de Job fueron donde Job, comenzaron a defender a Dios y a acusar a Job, Dios pudo verse sentido halagado
de que esta gente hiciera una defensa tan magistral, pero Dios dijo, no, esa defensa yo no la quiero, mejor no me defiendan. Y hasta lo mandó a arrepentirse, porque ellos no entendían a Dios, no entendían lo que Dios estaba haciendo con Job. El que lee ese libro de Job y ve la defensa que hace Eliú y los demás acerca de Dios, es magistral, pero lo estaban haciendo de una manera equivocada. Entonces, cuando tú no conoces a Dios y su carácter, tú puedes estar presentando a Dios de manera equivocada. Entonces, Dios no quiere que la gente lo presente de manera equivocada. Dios quiere que la gente lo conozca tal cual es. Entonces, si nosotros somos los voceros de Dios, debemos conocer su palabra. Debemos conocer cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, por lo menos básicamente, y qué quiere para el hombre. Su plan perfecto, el plan lleno de amor. ¿Se entiende? Entonces, hay que conocer la palabra, hay que volver a la Biblia, a conocer a ese Dios de la Biblia. Usted sabe, doctor, ya para terminar el programa, que hay una cantidad bien elevada de creyentes que no tienen esta Biblia. Que no van con la Biblia a la iglesia. Que no la tienen. ¿Por qué no la tienen? ¿Usted sabe la brega que le da a un creyente a comprar una Biblia? Eso es vergonzoso. Y mayormente la juventud la mayoría No va con Biblia a la no iglesia van con porque no la Biblia. tienen. Entonces, ese es el futuro de la iglesia, lamentablemente. Lo bueno es que Dios está en el control. Lo bueno es, Dios es tan bueno que pone en el corazón de nosotros estas palabras para lanzarlas. Y yo sé que las personas que están mirando, Dios le habla y ellos mismos también reproducen las palabras que nosotros estamos diciendo, porque de esto es que se trata. Que Dios me le bendiga ricamente y será hasta otro programa del investigador. Recuerde, conozca al Dios de la Biblia y solamente usted lo puede conocer leyendo la Biblia. Dios le bendiga.